léeme un poco tu versión, 1 Corintios 12, desde 1. Segunda es, no, segunda es. 2 Corintios 12, desde 1. Me veo obligado a jactarme, aunque nada se gane con eso. Paso a referirme a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo. Dios lo sabe. Vení más a este lado mío. Y sé que este hombre, fue llevado al paraíso y escuchó cosas indecibles que a los humanos no se nos permite expresar. De tal hombre podría hacer alarde, pero de mí no haré alarde sino de mi debilidad. Sin embargo, no sería insensato si lo pudiera jactar, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo hago para que nadie suponga que soy más de lo que aparento o de lo que digo, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones. Una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy. Bueno, tenemos nomás ahí, porque voy a sacar. Vamos a ir desde el 7. Vamos a ver, porque quiero hablar de la lucha. Vemos acá que él tuvo una gran visión. Y después de ese dice en el 7, y para que no me engrandezca, dice, de las revelaciones para que la grandeza de la revelación no me exaltase desmedidamente, me fue dada una aguijón. Ahí que dice en el 7. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones. Sí. Una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. Bueno, vemos acá, él tuvo grandes revelaciones, así también nosotros a veces estamos gozosos con el Señor, sentimos la fe, gozo, paz, alegría, si gusta la palabra, hay momentos. Pero vemos acá, Pablo también estaba predicando, se tenía revelaciones grandes, se gozaba. Y dice, para que no se exaltase desmedidamente, dice. Ahí vemos nosotros para que él no crea que de él por su fidelidad nomás vio que tuvo la revelación. Entonces le vino un aguijón de Satanás, una espina de Satanás, dice. Y como dice ahí en el 10 leeme, ¿qué es la espina de Satanás? Una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo: te basta con mi gracia, por mi poder se perfecciona en la debilidad. Por
del 10. Sí. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. El 10. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades de lucha por Cristo, porque cuando soy débil entonces el fuerte. Ahí, por ejemplo, dice, en insulto, dice. Y a veces, si alguno nos insulta a nosotros, ¿sabes cómo nosotros nos enojamos? Todo nos rechaza, en necesidad, en persecución, en angustia, dice. Esas son las debilidades que está diciendo, esas son nuestra vieja creación. Y en nosotros Dios tiene que saltar, más me gloriaré, dice. Y entonces nosotros vemos que cuando viene eso a nosotros, a veces nosotros en vez de humillarnos decimos, ¿por qué me pasa ese? ¿Por qué el Señor permite ese? ¿Por qué ya no me quita de una vez ya? O si no, nos enojamos con la persona que nos insulta. En vez de humillarnos para no guardar ese rencor, nos enojamos con la persona que de quien viene el insulto. Pero ese no se puede evitar, porque acá Pablo pidió, dice, léeme un poco en el 8. 3 veces le rogó al Señor que me lo quitara. Él pidió 3 veces, dice al Señor, que le quitara esto. Solo que tiene que prestar bien atención, el 8 ahí ese, por ejemplo, le pidió también Pablo que le quite Dios que el sufrimiento, el enojo, ira, incredulidad, todo. Le pidió que le quite, pero le dice, básate de mi gracia, le dice, básate de mi regalo, y ya regalé a ustedes ese perdón, ese confesar el pecado, declarar nomás tu pecado. Yo no puedo quitar, no puedo dejar sin manifestarse en ustedes. ¿Cómo vamos a ver nosotros? ¿Cómo vamos a saber nosotros nuestro pecado? Entonces, si no se manifiesta en nosotros. Y entonces vemos acá, la palabra mismo nos enseña a nosotros, que nosotros no puede evitar de nosotros. Vemos también nosotros en el caso de Jacob, en Génesis 29, me parece 25, vamos a ver un poco. Vamos a leer primero la de acá de Rebeca, 25, Génesis 25 primero. Desde 21. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos lucharon dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová y le dijo, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos será dividido desde tu entraña, y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Vemos acá, le pidió Isaac, dice, para que su mujer lleve frutos, porque era estéril. A veces nosotros pedimos al Señor, Señor, ¿cómo? Cámbiame, Señor. No le decimos en nuestra oración así, Señor, quiero cambiar. Señor, yo quiero, Señor, tener ese fe, gozo, paz, alegría. Y después el Señor permite los 2 poderes. Y ya está bien que ya al tener a Cristo, después se tiene que manifestar los 2 poderes ahí. Ya está en nuestra mente, está la incredulidad y la fe.
Está la maldad, nervio, ira y la paz, goce, alegría. Están los dos poderes ahí. Y para que se pueda sacar esa realidad, se tiene que manifestar el poder también de Satanás. Y ahí Dios dice, ¿para qué? Acá preguntó Rebeca. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril. Y así nosotros oramos. Señor, cámbiame, ya quiero cambiarme. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca a su mujer. Y si vos le pedís que te cambie el Señor, porque vos sabés que solamente tenés la vieja creación primero. Todo tormento, aflicciones, tenemos vicio, tenemos pasión. Y a veces de tantos tormentos que tenemos, decimos al Señor, quiero llevar tu fruto, quiero cambiar. Cámbiame, Señor, le decimos. Y yo quiero serte fiel a ti. Yo quiero seguirte a ti. Ya no quiero vivir más así. Así nos le decimos al Señor en nuestra oración. ¿Y qué ahí estamos pidiendo? Ahí estamos pidiendo que Él tiene que enfrentar, porque así también, Él para resucitar, ¿qué hizo? Enfrentó primero a Satanás, se humilló primero y peleó primero contra Satanás y venció. Tiene que haber un enemigo para que ese fruto que en Edén sacó de nosotros Satanás, tenemos que ir en guerra contra Satanás para que pueda haber ese fruto otra vez de fe, gozo, paz, alegría. Porque en Edén Satanás nos engañó y nos quitó la vida de Cristo de toda la humanidad. Y entonces así nosotros, si queremos llevar ese fruto, primero para salvación, primero te pedimos perdón también para salvación, después, pero ahí ayuda en gran manera el Señor a nosotros para obtener por primera vez. Pero después ya tenemos que pelear si quiere que cambie totalmente tu vida. Si quiere que se forme esa fe, gozo, paz, alegría, tiene que ir en guerra. Y primero, como es tan chiquito, bebé todavía el nacimiento de Cristo en nosotros, esa fe, gozo, paz, alegría, el otro viene con toda la fuerza. Pero si vos te humillas, vemos nosotros, David era chiquitito, un rubio chiquitito, y el gigante era grandote. Así también nosotros en nuestra mente. Satanás viene como un gigante imposible para nosotros, lleno de nervios, ira, asesinato, parece que nunca vamos a poder vencer. Esa es incredulidad en gran manera. Pero ¿qué hizo David? Agarró la onda y la piedra. La onda es la cruz y la piedra es Jesucristo, esa fe. Y ahí tenés que pedir perdón y tirar al gigante que está en ti. Esa incredulidad, ese imposible, ese capricho, ese enojo, ira, ese tormento, ese querer pegar a todo, rechazo a la corrección, no querer ser corregido. Satanás se levanta en ti, no quiere ser corregido, pero le tenés que tirar con la onda, tenés que humillarte, tenés que pedir perdón. Señor Jesús, perdóname, porque no puede evitar eso el Señor. Le dice a Pablo, bástate de mi gracia. El Señor te regaló, Él ya murió en la cruz, y te regaló ya ese perdón para usar su cruz. Y dice, y también acá Rebeca no quería pasar. Y dice, y los hijos, dice, dentro de ella, dice, porque ella tiene dos poderes. Antes no podía luchar, solamente tenía a Satanás, lleno de incredulidad, de sufrimiento, odio, rencores, lleno de sufrimiento, lleno de vicio, pasiones. Pero ahora ya puede, ya tener una miniatura y tiene que ejercitar esa criaturita que te está en vos, esa fe, gozo, alegría, ese pequeñito que está en vos,
tenés que ya ejercitar en guerra, tenés que ya pedir perdón, tenés que declarar que hay en ti ese naciones grandes desde tu nacimiento, que está combatiendo contra ese bebecito. Y decimos, Señor, como acá pidió también por su mujer para que no sea más estéril, porque le hacía sufrir tanto. El otro solo vio que estaba, la otra nación sola. Estaba porque nacemos en la vieja creación. Nacemos totalmente en sufrimiento, en dolor, en vicio, en toda clase de pecado, maldad, ira, asesinato. Y entonces quería sentir, quería cambiar su vida. Pero esta criaturita, para tener capacidad, tiene que primero hacer un poco de esfuerzo. Y tenemos que escuchar la palabra. Tenemos que humillarnos cada momento y cada instante de esta oración. No tenemos que permitir, el otro es más grande, que venga esa maldad e ira, le fastiga a la fe, gozo, paz, alegría, le saca. Porque una criaturita, un chico más grande le empuja a una criaturita y le juega todo mal. Y así también Satanás viene con toda la fuerza, porque él ya es grande, desde nacimiento nosotros tenemos esa maldad, ira, odio. Nosotros rechazamos la palabra de la cruz, espíritu incorregible, que no diga nada a nosotros. No queremos ser corregidos, no queremos ser cambiados. Destinamos esa vieja creación. Y entonces, y nosotros no pedimos perdón, no pedimos socorro a través de declarar ese pecado que hay fuertemente en nosotros. Le va a fastigar ahí a esa criaturita que nació, esa fe, gozo, paz, alegría que entró en nuestra alma cuando aceptamos a Cristo. Y eso tiene que, nosotros, por eso tenemos que humillarnos todo momento y tenemos que leer para que esa criaturita crezca y tenga capacidad para la pelea contra Satanás, contra su contrario, que ya es un gigante, porque Satanás está como un gigante ya, es grande. Y entonces nosotros tenemos que ejercitar con la palabra y cada momento con la pelea, cada momento con la pelea, decide el Señor, porque para eso fuimos llamados. Vamos a ver otra vez y después venimos otra vez a Génesis, no pierda Génesis. Vamos a ver a donde dice en en Timoteo. Primera de Timoteo 6:12. Dice 6:12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano a la vida eterna, la cual así fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Vemos acá, dice a Timoteo Pablo, pelea la buena batalla de la fe, porque hay mucha incredulidad. Imposible para nosotros que escuchando esta palabra y declarando nuestro pecado, imposible que crezca esa fe, imposible que haya cambio de fe, gozo, paz, alegría, imposible para nosotros. Y acá dice, pelea la buena batalla de la fe. ¿Cómo el Señor nos entregó la fe a nosotros? Humillándose en nuestro lugar. Él no puso su justicia,
Él no dice por qué me hace esta cosa. Porque yo no merezco que yo hago. Esa es la justicia propia. Nosotros no tenemos que humillarnos de esa justicia propia. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué esto? Si yo no hago nada, yo pido al Señor que me cambie. Yo quiero cambiar, Señor. ¿Por qué me pasa ya otra vez eso? No es la manera de pedir, sino decirle, perdóname, Señor. No te justifiques, Señor, justicia propia y a mí. Yo tengo la vieja creación de nacimiento. Esta incredulidad, enojo, ira, rechazo a la cruz, contención. Todo sufrimiento de nacimiento tengo. Es mía esto. Mía es la espina. Sinaí quiere decir espina mía. Tienes que reconocer que es tuya esa vieja creación. Solamente pelear, solamente pedir perdón. Hay incredulidad en mí. Hay incredulidad imposible que por escuchar la palabra y por manifestar en mí la vieja creación y por pedir perdón, que Señor, voy a cambiar. Señor, perdóname. Pelea la buena batalla de la fe. No te dice que te justifiques. Jugaste también esa justicia propia. No te dice que le preguntes, ¿por qué me pasa esto? Rebeca ciertamente preguntó, pero lo contestó el Señor, 2 naciones hay en ti. Tenés que pelear, porque así fuiste llamado, para pelear contra tu enemigo, para destruir y para que crezca ese niñito que está en vos, esa fe, gozo, paz, alegría, que hace poco entró en tu alma, por misericordia. Y acá dice, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano a la vida externa. Esa vida externa que te dio, esa fe, gozo, paz, alegría que entró una miniatura. Dice, el cual así mismo fuiste llamado. Fuiste llamado así para pelear. Cuando aceptaste, no pediste perdón, la primera pelea. Y después tenés que, para crecimiento, ese niño, ese bebé de fe, gozo, paz, alegría, una miniatura, ese amor que entró, tienes que alimentar por la palabra y tenés que pedir perdón nada más. Dice, pelea la buena batalla de la fe. Así fuimos llamados. No te dice que sin pedir perdón, sin pelear, porque Cristo peleó humillándose, no se justificó. Y nosotros, nuestro costumbre es de justificar. Yo me voy todos los días a la iglesia, todos los días escucho la palabra, y mira cómo estoy ahora. No tiene poder Cristo. Está ahí justificando que no tiene poder, haciendo mentiroso a Dios, contendiendo contra Dios. Ya así nomás voy a hacer yo. El Señor no te dice, pedía el Señor esa contención, justicia propia, esa incredulidad, ese espíritu que está desmintiendo esa incredulidad, que ya así nomás va a ser vos. Esa es la incredulidad, ese es el imposible. Está haciendo más poderosa a Satanás y no está creyendo el sacrificio de Cristo y no quiere pelear con Cristo. Tome mi cruz cada día, dice. ¿Cómo tomar la cruz? Pidiendo perdón. Señor, esta vieja creación, Señor, está desde mi nacimiento, maldad, ira, asesinato, rechazo a la palabra, adorar, Señor, a la idolatría y hechicería. Tenía otro Dios y ahora tenés ya a Cristo cuando aceptaste. Tenés ya dentro de ti una miniatura, pero si vos pedís perdón, si peleás, si declarás tu pecado, no te justificás, pedí al Señor, es normal que se van a manifestar esa justicia propia, que vos no tenés la culpa, que vos sos bueno. No hay nada bueno en nosotros.
El Señor no te dice que te justifique, sino te quiere sacar esa justicia propia. Te quiere nada más que te humilles, pelea la buena batalla de la fe, porque así fuimos llamados. Y acá vemos Cristo mismo. Dice en el 13, te mando delante, primera de Timoteo 6:13, te mando delante de Dios, que da vida a todo, las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Él primero como ejemplo peleó. Él, ¿por qué tiene que venir si no tenía amor hacia nosotros? Nosotros somos una parte de su ser. Nacimos de Él después cuando aceptamos a Cristo. Entonces, ¿para qué va a venir? Él vio que dice acá que te mando delante de Dios, dice Pablo, que da vida a todas las cosas, a nosotros. Y de Jesucristo, que dio testimonio, Él testificó. Él confirmó buena profesión, buena práctica delante de Poncio Pilato. ¿Y qué es esa buena profesión, buena práctica? Él se humilló y destruyó ahí esa vieja creación a Satanás, esa maldad, ira que hay en ti, esa justicia propia que hay en ti, ese tormento, razonamiento que hay en ti y en mí. Él destruyó. Cuando Él murió Satanás. Y buena práctica, Él confirmó, ahí hizo buena práctica, Él primero, y nosotros así fuimos llamados para hacer buena práctica en la guerra. Es buena práctica porque venció, no perdió, venció a Satanás, murió y resucitó en su poder. Él sacó el poder de Satanás con humillarse en lugar de nosotros. Y Él es el ejemplo. En la palabra no se miente, nosotros, Satanás, lo que nos miente. Mira, ¿qué voy a hacer para que te haga? Porque ella no se cambia de una vez ya. Si tiene poder, ese no quiere decir humillación. Ese es mentira, engaño de Satanás. Tenés que pedir perdón a ese engaño de Satanás. El Señor dice poco a poco, a medida que vos te vas peleando. Para eso necesitas la instrucción. Un soldado para ir en la guerra tiene que ser instruido primeramente. Y en la palabra está la instrucción. ¿Cómo tomar la armadura? ¿Con qué armadura va a ir? ¿Y cómo va a venir tu enemigo a ti? Tienes que saber manejar tu armadura. La fe, gozo, alegría se tiene que ir formando a través de la palabra. Y tenés que ir pidiendo perdón, tenés que pelear para que crezca esa fe, gozo, alegría, para que esté capacitado. Y el Señor nos llamó para hacer esa buena práctica, esa guerra contra Satanás. Primero para salvación y después para crecimiento. Ni una persona nos puede cambiar si primero nos cambia por misericordia, pero el Señor después para crecimiento, porque somos niños todavía, pero dice el Señor, no sean niños fluctuantes, llevados por cualquier doctrina. El Señor quiere que tome la buena práctica. Así fuiste llamado. No te dice si vos no estás vio que escuchando la palabra para capacitar para la guerra. Vos no te dice si vos no te humillás, no declarás que es tuyo ese pecado, que eso ya naciste en eso, ese odio, rencores, sufrimiento. Vos decís, Señor, yo quiero cambiar, yo quiero servirte a ti. ¿Y qué pedía eso? ¿Qué tienes que hacer primero eso? Se tiene que manifestar tu enemigo. ¿Cómo va a servir? Si vos vio que no querés humillarte, con de querer nomás que cambie nomás tu vida.
sin ir a la pelea, sin pedir perdón, sin declarar tu pecado. Esa es la cruz. Ese es tener que reconocer tu vieja creación, que es grande vos como un gigante, pero Cristo todavía está como David. Hay blanquito, un rubito, dice que era David, chiquitito, y peleó contra. Cristo quiere pelear contra ese gigante que hay en ti, de maldad, ira, asesinato, rechazo, enojo, ira por la reprensión, acepción de personas, mirar pecado del instrumento, mirar pecado de uno de otro, te ocupas y no te ocupas de pelear contra tu gigante que está en ti mismo, porque en ti está ese gigante, porque desde que naciste nació en ti vieja creación Esaú. Y el Señor para eso, Él primero dice, da testimonio, testimonio quiere decir, confirmó, testificó. Él delante dice la buena profesión, la buena práctica delante de Poncio Pilato, peleó humillándose y ganó, no fue destruido. Él resucitó su poder y mató el poder de Satanás. Y entonces así también nosotros pelea la buena batalla de la echa mano a la vida eterna. Por la pelea fue que nosotros tenemos la vida eterna. Cristo primero peleó para dar vida eterna a nosotros, esa fe, gozo, alegría, esa vida eterna ya no se va a terminar más en ti, y echa mano para que crezca esa vida de fe, gozo, alegría, esa vida eterna en ti, que tenés en tu alma, para que crezca, se fortalezca. Ese gigante se tiene que achicar, destruir, ese gigante de incredulidad, idolatría, hechicería, crema a Satanás, que va a ser siempre así, y no cree que Dios en el sacrificio ya destruyó todo, esa incredulidad, ese espíritu de engaño que hay en ti, que ya cree que va a ser siempre así. Y así el Señor no fue llamado a nosotros, no para cambiar nomás, como vamos a ver Jacob quería tener nomás 29. Vamos a leer desde 15, ¿quién lee? Ponía acá mi hermano. Ahí mismo ponete al lado de Génesis 29 desde 15 menos. Más o menos. Jacob había estado 3 meses con Labán. Cuando él le dijo, por más que seas mi pariente, no vas a trabajar para mí gratis. Dime cuánto quieres ganar. Labán tenía 2 hijas, la mayor se llamaba Lea y la menor Raquel. Lea tenía ojos apagados, mientras que Raquel era una mujer muy hermosa. Como Jacob se había enamorado de Raquel, le dijo a su tío, me ofrezco a trabajar para ti 7 años a cambio de Raquel, tu hija menor. Labán le contestó, es mejor que te la entregue a ti y no a un extraño. Quédate conmigo. Así que Jacob trabajó 7 años para poder casarse con Raquel. Pero como estaba muy enamorado de ella, le pareció poco tiempo. Entonces Jacob le dijo a Labán, ya he cumplido con el tiempo pactado. Dame mi mujer para que me case con ella. Labán reunió a toda la gente del lugar y ofreció una gran fiesta. Pero cuando llegó la noche, tomó a su hija Lea y se la entregó a Jacob. Y Jacob se acostó con ella. Además, como Lea tenía una criada que se llamaba Zilpá, Labán se la dio para que la atendiera.
A la mañana siguiente, Jacob se dio cuenta de que había estado con Lea y le reclamó a Labán: ¿qué me has hecho? ¿Acaso trabajé contigo para casarme con Raquel? ¿Por qué me has engañado? Labán le contestó: la costumbre en nuestro país es casar primero a la mayor y luego a la menor. Por eso cumple ahora con la semana nupcial de esta, y por 7 años más de trabajo te daré la otra. Así le hizo Jacob, y cuando terminó la semana nupcial de la primera, Labán le entregó a Raquel por esposa. También Raquel tenía una criada llamada... Ahí nomás. Vemos nosotros que Jacob también quería primero dame a Raquel. Y a veces nosotros oramos también así: Señor, ya cámbiame, yo quiero servirte a ti. Yo quiero totalmente entregarte a ti. ¿Y qué pasó acá? Dice que Labán, dice en el 22, hizo una fiesta, un banquete, dice acá. Y sucedió que en la noche tomó a Lea su hija y se trajo y se llegó a ella. Vemos ahí que ella, el Señor, cuando se manifiesta nuestra vieja creación, está contento porque si vos te vas a ir a pelear, te va a humillar. Él está contento porque, como dice también Pablo, dice a Timoteo, dice, deseo verte, dice, para gozarme de tu lágrima. Porque en ese momento de lucha se va a humillar lo que al menos quiere ser limpio, quiere tomar la vida de Cristo. Entonces, vemos acá, le hizo una fiesta. El Señor se goza cuando vamos a entrar en la guerra. Y dice acá, le dio a la noche Lea, que Lea es figura de la lucha, de la prueba, figura de Satanás, figura de esa incredulidad, te trae desánimo. Yo le pedí que me cambie y mira cómo estoy más nervioso, más ira, más apasionado, más odio, más peor me siento. Y le trae Lea, pero Jacob también creía que le engañaba. Y le dice, ¿por qué me hiciste? Le dice, yo te trabajé por Raquel. Y a veces decimos, yo te estoy siguiendo para que me cambie. ¿Y qué me pasa, Señor? Que me va peor. Te pasa lo peor. Y así también como Jacob nosotros. A veces viene en el momento de la lucha, de la prueba. No sabemos que es para humillarnos, porque está mostrando, para pelear, para ir en guerra, para reconocer que hay en ti esa incredulidad, ese engaño, ni no sabes todavía que primero tienes que levantarte tu vieja creación. No conocer que ves directamente, que te ves tu vida. Y él dice, no puedes servir a dos señores. No es nuestra costumbre así. Acá dice, primero se da al mayor. Primero se tiene que venir esa incredulidad, ese desaliento, ese imposible, ese enojo, ira, por la reprensión, rechazo a la palabra. No podés orar. Tenés que pelear por eso. No puedo orar, Señor. No puedo humillarme. No te siento, Señor. Ese es Satanás. Te saca totalmente la vida de Cristo. No puedo orar, Señor. Siento esa fuerza sobre mí. Hay sueño, pereza, cansancio. Hay nervios, ira. No quiero que me reprenda. No quiero, Señor, que me diga lo que hay en mí, nada. No quiero reprensión. Sería el Señor, te va a venir toda clase de Lea. Ahí se manifiesta Lea toda clase de pecado. Y le dice,
Ay, Jacob decía, ¿por qué me ha mentido? Y a veces nosotros, Satanás nos viene en nuestra mente también, como a Jacob le engañó, le quería engañar. Creía que le engañaba a, ¿cómo se llama el padre de Lea y eso? Labán. Labán es figura de Dios acá. Entonces, creía así, también nosotros creemos que no miente a nosotros Dios. No miente a nosotros. ¿Qué me ha dicho? Yo te pido, yo quiero cambiar, Señor. Y me vienen a la ira, peor. Enojo, ira por la corrección, peor me viene. Incredulidad para mí imposible. Tú me has mentido, es todo mentira. El evangelio no me cambia. Te estás contendiendo contra Dios, Satanás te está engañando. Y acá le dice nuestra costumbre, ¿no? Primero será el menor y después el mayor. El mayor y después el menor. Primero, Satanás, tu vieja creación, en ese vos naciste, porque es el mayor. Porque vos primero, ese es el gigante. Ese es el que vos naciste, te ha gobernado. Esa incredulidad, adorar a otro Dios. Vos no tenías a ese Dios de nosotros, a esa fe, gozo, paz, alegría. Vos tenías solamente amargura. Vos confiabas solamente a los hechiceros. Vos confiabas solamente al diablo. Ese gigante para ti te trae odio, rencor e ira, rechazo a la reprensión. No querés que te diga, te descubra tu pecado. Sería el Señor, perdón, esa justicia propia, ¿por qué me pasa esto? Te justifica. Me mintió, me dijo que el evangelio me va a cambiar. Me dijo que la cruz me va a cambiar, me humilló todo de mal. Ese engaño de Satanás, pida perdón al Señor. Señor, me está engañando Satanás, que ese es tu sacrificio, no me va a cambiar, ¿qué voy a hacer así nomás? Ese engaño de Satanás, pelear contra eso, pedir perdón, ese engaño que tengo en mi mente. ¿Te parece que no voy a cambiar? Así nomás va a ser. Yo te estoy pidiendo, Señor, quiero cambiar. Mira, ahora es peor mi vida. Perdóname, porque el Señor, si quiere que yo me humille, pelea la buena batalla de la fe. Así fuiste llamada para pelear contra ese pensamiento de engaño que tenés, que te engañó Dios, te justificás. No sabemos en este momento. Satanás oscurece nuestro pensamiento, que hay un gigante en tu interior, en tu mente, en tu pensamiento, de maldades, de ira, engaño, justicia propia. ¿Crees que Dios engaña? Y cree más a Satanás. ¿Cuánto tiempo ya se tiene jugando Satanás? Y se quiere seguir engañándote. Sería el ese espíritu de engaño, como dice, despojando de todo engaño. Todo tu pensamiento que está pensando fuera de Dios. Malicia. ¿Crees que palabra de hombre? Mentira son palabras de Dios. Ese es lo que tenés que humillar. Esos pensamientos satánicos. Y primero eso se va a venir para que vos pelees contra eso. ¿Cómo peleamos? Cristo cómo peleó. Hizo la buena profesión, buena práctica humillándose en lugar de nosotros. Y así también nosotros tenemos que declarar ese pecado de engaño que hay, que parece todo mentira, le hace más poderoso a Satanás, que Dios no te hace nada. Vos le querés servir, porque ella de una vez no me sacas. Pero Dios dice que vos peleas primero, tenés que pelear un tiempo largo, tenés que ir peleando. Todo el tiempo tenemos que pelear, pero un tiempo largo para que se forme esa criaturita que nació, para capacitar en guerra, esa fe, gozo, paz, alegría que el Señor ha puesto en ti. Tienes que alimentar con la palabra y tienes que ir en guerra cada día para que no le lastimes todo,
ese gigante que hay en ti de maldad, ira, de ese espíritu de engaño, que no cree, a esa criaturita no deja crecer esa fe en ti, no cree más a Satanás, a ese gigante. Y entonces vemos acá, eso le pasó a Satanás, y también nos sigue pasando a nosotros. Y así Satanás trabaja, pero dice, pelea la buena batalla de la fe. Así fuimos llamados, para practicar esta buena práctica, y va a vencer, es seguro, si vos seguís humillándote. Pero ese espíritu de engaño pedí, Señor, que me está mintiendo todo, que me está engañando, que parece que es mentira todo, pedí todo de vale, de humillar todo de vale, pedí, Señor, no creo que en esta humillación, declarando mi pecado, no creo que tú me vas a quitar, Señor, no, pues creo más que engaño en Satanás, que todo mentira es, perdona, justicia propia, engaño que hay en mí, cuánto engaño, cuántas formas Satanás se manifiesta en engaño. Así ya vos naciste para eso, tu destino es así, y cree nomás y no pedís perdón, ese pensamiento engañoso que te está mintiendo, como también acá Jacob creía que le engañaba, él le dice me engañaron, quería nomás la victoria, pero el Señor quiere que pelee, quiere que ponga en práctica ese niñito que nació para ir en guerra. Por eso necesita mucha palabra, mucha limpieza, mucha declaración de pecado, de ese engaño que hay en ti. Y vemos nosotros y vemos Caín y Adán desde el principio. Caín es figura de Satanás, de la vieja creación. Caín y Abel es figura de Cristo. Y le mató. Desde el principio Satanás quiere matar a Abel, a Cristo. Y así Satanás quiere matar la vida de Cristo en nosotros. Continuamente desde el principio fue así. Y cuando le mató la vida de Cristo en nosotros, cuando Adán y Eva no creyó, y creyó más a Satanás, y ahí fue muerto en nosotros Abel. Y así también cuando él murió en la cruz, él también tenía que morir, pero ahí murió Satanás, y ahí vio que él resucitó. Y entonces Satanás siempre va a perseguir para matar esa vida de Cristo que está en sí, una miniatura, esa fe, gozo, alegría. Por eso tenemos que cuidar, dice en Proverbios 4, dice que cuidemos, porque dice, esa es tu vida, Proverbios 4. Proverbio 4 dice, dice acá, 20, debe 20 vamos a leer. Hijo mío, está atento a mi palabra, inclina tu oído a mi razón. Hijo mío, está atento a mi palabra. Y ahora, ¿qué tienes que hacer? Inclina tu oído, empezar a humillar, dice inclinar, pedir al Señor perdón de esa incredulidad, que no podés escuchar su palabra, porque en su palabra está Cristo, ahí está el sustento de fe, gozo, para alegría, que dice en Hebreo
Él con la palabra de su poder nos sustenta. Inclina sus razones, inclina su palabra. Empieza a humillarte de tu vieja creación, ese rechazo, desinterés que tenés a la palabra. No te toca la palabra, no te interesa la palabra, te cansa, te agarra sueño, pereza, fatiga. No podés ya escuchar la palabra, tu mente está a otro lado. Inclina, empieza a humillarte. No estés parado, desinterés totalmente, y ya está tu pensamiento en afán, turbación, está tu pensamiento en otra cosa. Y dice, hijo mío, está atento a mi palabra, inclina tu oído a mi razón. No se aparta de tu ojo, guarda en medio de tu corazón, guarda en medio de tu mente, no se aparta de tus ojos. El ojo de la fe, que no se aparta de esa fe. Pedí perdón de la incredulidad, desinterés, tener como pocas cosas esta palabra, porque la palabra es vida y espíritu. Ahí va a encontrar a Cristo, porque son vida a los que le hallan y medicina a todo su cuerpo. Son vida. Y voy a encontrar esta palabra, esta fe, gozo, alegría que hacen ti. Si te humillas, si pones la buena práctica, si empezás a pelear contra ese espíritu que divaga tu mente, que te rechaza la palabra, enojo, ira por la corrección, parece todo ya sabes de memoria, te aburre esta palabra, este es Satanás. Y pedí perdón, vaya a la guerra contra Satanás, contra ese gigante que hay en ti, que no te deja escuchar la palabra, porque esto es medicina a tu cuerpo. Medicina es para ti, te va a curar a tu alma, te va a dar descanso, paz, gozo y alegría, pues, amor, porque te va a sacar esa enfermedad, ese sufrimiento de engaño. Tal vez yo parece no tener enfermedad natural, pero tenés esa enfermedad de odio, rencores, sufrimiento, tenés ese enojo, ira por la corrección, que no podés aguantar, te atormenta. Acá no podés aguantar la palabra, no podés aguantar la oración, no te gusta nada, te atormenta la cosa de Dios. Esa es tu enfermedad. Y dice, te quiere curar el Señor. Y la palabra, si vos te humillás, la palabra te va a hacer efecto. La palabra es la vida de Cristo, porque salió agua y sangre de su costado. Y esa agua es la palabra, y la vida es la sangre, la fe, gozo, alegría, es el Espíritu de Cristo que tenemos que sustentar, pero tenemos que ir en la práctica, a la buena práctica, a la profesión, como nos llamó a nosotros. Pedí ese rechazo, cansancio, sueño, pereza, fatiga que tenés en la palabra, ese tenés que pelear, ese es tu gigante. Pedí perdón al Señor. Enojo, ira por la corrección. Y dice, sobre todo esa cosa guarda en tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti iniquidades del labio. Tienes que pedir perdón, perversidad cuando dices, esa perversidad cuando vos perverso de tu mente, no crees a Dios, no quieres escuchar la palabra, enojo, ira, tormento, ya querés que se termine esta palabra, se estorba esta palabra, no está de acuerdo esta palabra, no te interesa. Esa es la perversidad, iniquidad, inicuo, satánica es tu mente, es tu pensamiento, mi pensamiento, porque somos hombres. Ahí en Adán no tomó la perversidad de no creer a Dios y creer más a Satanás, y toda clase de pecado nos viene a nosotros y rechazamos totalmente a Dios. Por eso nosotros la palabra de Dios no queremos escuchar. Y dice la palabra de Dios en Pedro, vamos a ir ahora.
Pedro. Primera de Pedro 4:2. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto soy participante del padecimiento de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Vemos acá, amados. Dice, amado, no os sorprendáis del fuego de la prueba que ha sobrevenido, porque si alguna cosa extraña, como si fuera cosa alguna extraña, aconteció. Nosotros cuando viene el enojo, ira, cuando viene en nosotros enojo, ira por la corrección, cansancio a la palabra, no estamos de acuerdo, nos sorprendimos. No sabemos qué es en nuestra vieja creación, que eso se tiene que manifestar. Creo que ya sabes todo, tener por repetición. No sabes otra cosa para decir. Estamos contendiendo contra la palabra. Y cosa extraña, nosotros no conocemos todavía que nuestra vieja creación, cómo se va a manifestar. Todo el tiempo nos engaña a nosotros, no sabemos que es engañoso. Él es un espíritu de engaño, como dice en Corintios, que no sorprendamos. Dice, como dice en Corintios, de Hebreo, no, ese no es ese estamos leyendo, el que nosotros en Corintios está donde dice que nosotros no tenemos que tener en segunda de Corintios me parece que está eso que dice, segunda de Corintios, vamos a ver. Que nos sorprendamos por el otro día tanto buscamos este versículo cómo se manifiesta a Dios. Sí, que no ignoremos la maquinación de Satanás. Yo sé que es segundo de Corintios. Acá está, me parece. 2, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque yo lo he perdonado. Si alguno he perdonado, por vosotros he hecho,
en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguno sobre nosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. No ignoremos lo que Satanás pueda hacer en nosotros. Porque este hombre, por ejemplo, decía que no era Cristo lo que ha venido y enseñaba a la iglesia, se iba en Corintio a enseñar. Y nosotros no podemos ignorar cómo puede engañar al hombre Satanás. Porque él puede engañar cualquier forma, porque nosotros mismos estamos escuchando la palabra todos los días. Y cuando viene otra vez, se manifiesta otra vez Satanás, le creemos ya otra vez a Satanás, que Dios no tiene poder. Ignoramos otra vez cómo Satanás nos puede engañar. No conocemos a nuestra vieja creación. No conocemos todavía a nuestra vieja creación. Así enseguida nos engaña a nosotros. Estamos acostumbrados que el engaño de Satanás, creemos más a Satanás. Por eso dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Tened cuidado de ese pensamiento que te viene y te dice, ya vos naciste para esto, ya no te cambió a medida que vos pedís perdón. Cuanto más te va peor. No es que te va peor, sino se te manifiesta para que vos veas lo que hay en ti. Te estás creyendo más a Satanás y no conoces, todavía no crees la palabra de Dios. No conoces todavía cómo Satanás te puede engañar. Y si engaño es Satanás, Señor, que hay en mí, que me hace creer que así nomás voy a hacer yo, que es todo mentira esto. No creo tu sacrificio, Señor. Creo más a Satanás. Y nosotros ignoramos todavía las cosas que va pasando a nosotros. Creemos que va a ser peor. Hacemos más poderoso a Satanás. Siempre engaña a Satanás y creemos más a Satanás. Creemos que cuando ya viene la lucha, cuando viene ese enojo, ir asesinato que querés ir de acá, ya no aguantar más. En vez de humillar, le da la razón a Satanás, le cree más, que no va a cambiarse, de hacer mentirosa a Dios, de echar la culpa a Dios en vez de pedir perdón. Y esas son la lucha y la prueba que ustedes tienen, que es engaño de Satanás. No tenemos que nosotros ignorar lo que te hace pensar Satanás, porque el Señor quiere que te humille nada más. El Señor quiere que conozca a tu enemigo, que discierna. Por eso quiere que escuche la palabra y pedir perdón, para que cada día pueda iluminar más tu mente, porque tu mente está oscuro. Cree más a Satanás, que va a ser así, y que a medida que te humilla va peor. Y ese engaño de Satanás, en vez de pedir perdón al Señor, ese engaño de Satanás, Señor, que me hace creer que me va peor cuanto más te humillas. No creo, Señor Jesús, que tú me vas a perdonar. No creo que en tu perdón hay salida. No creo que, Señor, si declaro mi pecado, voy a tener salida. Creo más a Satanás. Siempre ignoramos. Como cosa extraña tenemos que cuando salta nuestra vieja creación. Y dice acá, si no gozamos por cuando estoy participante del padecimiento de Cristo. ¿Quién quiere padecer todavía el padecimiento de Cristo? Nadie quiere padecer. Pablo decía, porque llegó ya a la estatura, que quería participar el padecimiento de Cristo. ¿Y qué es el padecimiento de Cristo? Ese enojo, ira que hay en ti, ese rechazo a la corrección, ese que te hace pensar que todo mentira esto, que te amar de que te humillaste va todo más peor, te humillaste más de ese se hace pensar. Ese es lo que el Señor sufrió, porque todo el pecado es dolor, y Él sufrió, Él padeció por ese pecado, le dolió, se agolpó sobre Él y Él ahí se humillaba nada más, en lugar de nosotros, como si fuera culpable Él. Y nosotros que somos culpables, ¿por qué no pedimos
al Señor perdón, no gozamos nada del padecimiento de Cristo. Nosotros, que cuando se manifiesta el pecado, ese es el padecimiento de Cristo, ese pecado que se agolpó. En ese momento también se está agolpando sobre nosotros. Desaparece todo mentira, ya querer abandonar nomás, que parece todo mentira, hace mentiroso. Ese es el sufrimiento de Cristo. Ese te va a llevar al sufrimiento, al dolor, a la destrucción si no te humillas, si no peleas, no pones la buena práctica, la buena profesión, no profesas la buena práctica, si no peleas con ese pensamiento que tenés, que querés ir y te va nomás. Querés yo a ejercer tu pecado y te va y hacer nomás. Te hace pensar que todo es mentira, que yo ya no va a cambiar, perdón, ese espíritu de engaño, la maquinación de Satanás. Satanás te puede hacer pensar cualquier cosa, pero tenés que pedir incredulidad al sacrificio de Cristo. No crees, cree más Satanás, pedí al Señor perdón. Ese es gigante en nosotros. Ya nació desde el nacimiento. Y Cristo la fe, que Cristo es chiquitito en nosotros todavía. Chiquitito todavía esa fe. Ese gozo, esa paz y alegría. Y dice, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Cuando se revela la vida de Cristo, cuando pedimos perdón, cuando se humilla de ese espíritu de engaño, que parece imposible para ti que Dios va a cambiar, parece que te humilla todo de base, parece que te va peor. Esa es la maquinación de Satanás, ese es el plan de Satanás. Si vos no te humillas de ese espíritu de engaño, ese pensamiento de acá por vos, te va a ganar. Y entonces no se va a manifestar Cristo en nosotros, no se va a manifestar, no se va a revelar esa fe, gozo, alegría, no más sentir, sino más incredulidad, más odio, más asesinato, más ese deseo te va a atormentar para sacar de acá. Señor, perdóname porque quiero ir al mundo. Lloramos por la olla de carne, queremos ir otra vez a Egipto. ¿Qué esto decimos por la palabra? No hace nada esa palabra, pérdida de tiempo. No queremos humillar. Así como Israel hizo, así también fuimos. Aquí Satanás nos tiene como un títere. Y entonces, lo que acá nos enseña a nosotros, que nosotros creemos que el Señor va a sacar nomás de nosotros así nomás. Pelea la buena batalla así. Fuimos llamados para pelear, para declarar ese pecado. Se tiene que manifestar Satanás en distintas áreas. Ese enojo, ira, rechaza la palabra de la cruz. No cree que en el instrumento habla Dios, tomás como palabra de instrumento, te trae enojo, ira. Te burlas por el instrumento, tenés un poco, parece que te humillás, y cuanto más te humillás, peor es. Querés ir nomás y decirte otra vez, y ya te aburrí de esa palabra. Todo ese es tu pecado, mi pecado, que tenemos que ir batallando, pedirle perdón al Señor. Vamos a llevar en buena práctica, pedir perdón de batallar, porque si no, hasta que ganemos, hasta que le destruya todo, porque Satanás también nos persigue para llevar postrado a la tierra al pecado, para gobernar al pecado. Así destruya, dice en Samuel, que tenemos que pelear hasta destruirlo todo. Tenemos que declarar hasta destruirlo todo, ese pensamiento que tenés ganas de ir, ya no aguanta más, ese quién es, ya te quiere ir nomás, gremio que parece pérdida de tiempo, te aburrís, ya esa palabra que ya sabes todo, que tenés que humillar y que siempre es lo mismo. Pedí perdón. Ese engaño de Satanás que te está haciendo pensar cualquier cosa. No ignoréis la imaginación de Satanás. Empezá nomás a humillar. No deje de humillar. Y como dice en Salmo David, dice, si tendría alas, dice, para volar, volaría al desierto. Nadie le gusta la lucha. Cuando viene la lucha, queremos huir nomás.
Queremos ir nomás en nuestro pecado al desierto, dice. Quiere ir nomás a hacer lo que vos querés, lo que te antoja, no querés pelear contra Satanás, no querés declarar tu pecado, no querés escuchar la palabra. Cuando te atormenta, no declarás que te atormenta la palabra. Como clavo hincado, dice la palabra de Dios, porque no es tu naturaleza. No querés pelear contra Satanás, no querés destruir a Satanás, no querés tomar la vida de Cristo. Pedí perdón, Señor, yo no tengo nada de ti. Como dice, somos Dios que glotones en el pecado, inmundicia somos, tontos, tan dice, como dice en una parte que dice en Proverbios, está eso, dice que vamos a ver un poco Proverbios 30, que dice Lemuel, me parece, eso es lo que dice. Dice, vamos a leer el 31, palabra de Aguz, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón a Itiel y a Ucal. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre, yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. Vemos acá, él dice, más rudo, más torpe, dice, soy que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. No conocemos la ciencia del conocimiento del santo, que tenemos que pedir perdón nada más. Somos rudos, torpes, porque es nuestra vieja creación. Satanás nos hizo así. No conocemos todavía cómo Satanás nos engaña y dejamos siempre de engañar. Los pensamientos que vienen en el momento de la lucha te engañan para que te humillas todo de balde. Y no conoces que ese pensamiento es de Satanás. Ya va a ser así nomás. ¿No ves que cuanto más te humillas, te va peor? ¿Por qué no te va a estar perdiendo tiempo? Ese pensamiento es Satanás. Y somos rudos. No entendemos que Satanás aquí está hablando y tenemos que pedir perdón de ese engaño de Satanás. Solamente tenemos que ir en guerra contra Satanás. No tenemos entendimiento, nada. Somos rudos, torpes. Tenemos que reconocer que somos. Y tenemos que, vemos nosotros cuando entramos, ¿cierto? Los chicos entran en el jardín. No saben nada. Así también nosotros. Y después al primer grado, segundo grado, va sabiendo. Dios que, pero habla Dios que según a donde conoce, no, hasta donde conoce nada más. Somos rudos, torpes, todavía no puede conocer una criatura de segundo, tercero, del primario, por ejemplo, del secundario, y menos de la facultad. Y uno de la facultad, para ellos es Dios que es muy alto. Y así tenemos que reconocer que somos rudos, estamos en primer grado, en jardín, somos torpes, no conocemos la sabiduría de Dios, no conocemos que Dios primero permite a Satanás para que te muestre lo que hay en ti, que tienes que pelear, que así fuiste llamado para pedir perdón, y ese perdón no te va a engañar, va a llegar un momento de hacer efecto. Pero Satanás ya te está viniendo en tu mente que te humillaste más de todo, que a más de que te humillaste va peor, porque se manifiesta peor ahí Satanás, con tal de que te gane, lo tenés que seguir humillando, peleando, porque eso es lo que se va informando en vos, esa fe global en Dios. No ignores que no diga que usted va a ir todo bien sin humillarse, sin escuchar la palabra.
No diga que no va a tener, Dios no se va a manifestar más nada. A María se va a manifestar peor su pecado, para que vea y para que se humille, que como Satanás te quiere engañar. Y tiene que pelear hasta que gane. Amén. Ay.